A casi 11 años de haber dejado la presidencia de México, Vicente Fox todavía es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR), por presuntos delitos cometidos durante su sexenio. Una investigación periodística publicada en Aristegui Noticias, contenida en un libro de reciente aparición, reveló que la PGR mantiene abiertas averiguaciones previas o carpetas de investigación sobre presuntas anomalías detectadas en el incremento del patrimonio de Fox cuando fue presidente. En concreto, la PGR integró a su investigación un expediente turnado por la Secretaría de la Función Pública SFP, en el que se detalla el hallazgo de depósitos por más de 27 millones de pesos en distintas cuentas bancarias que no fueron reportadas por Vicente Fox en sus declaraciones patrimoniales. Al menos 25 millones de pesos correspondían a depósitos realizados a 5 cuentas que manejaba Marta Sahagún. La SFP descubrió que 9.911.000 pesos provenían del grupo Estrella Blanca, contratista del gobierno en el que su hijo Fernando Briviesca Sahagún, actual funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, fungía como accionista. La SFP también descubrió que de la misma cuenta que manejaban Marta Sahagún y su hijo Fernando Briviesca salió dinero para financiar a la empresa Construcciones Prácticas SADCB, que en pleno sexenio foxista fue beneficiada con el remate de inmuebles a precio de ganga. Dicha empresa, que encabezaba un socio de Manuel Briviesca, el hijo mayor de Sahagún, compró en 2004 4 paquetes de viviendas y predios valuados en 1,318 millones de pesos en menos de 35 millones. Pagó el equivalente al 2.5% del valor de los bienes. Aquella subasta de activos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario IPAB fue en su momento un escándalo mayúsculo, porque existía la sospecha de que detrás de esa turbia transacción había la intención de favorecer a los hijos de la primera dama. Incluso, se creó una comisión especial en el Congreso Federal para aprobar el tráfico de influencias. Lo que nunca se había mostrado, hasta ahora, es que en el esquema de financiamiento de la mencionada empresa estaba involucrada incluso la esposa del presidente como cotitular de la cuenta de la que salió el dinero. Los contratos gubernamentales a favor de ese consorcio se multiplicaron a partir de 2002, año en que Fernando Briviesca se integró como socio con una flotilla de autobuses. La investigación demuestra que la familia de Fox también hizo negocios con Grupo Estrella Blanca. Según publicó Vice, entre 2007 y 2016, Fox recibió de parte de la Presidencia de la República una pensión que asciende a 129 millones de pesos. Una cantidad que representa únicamente el 28% de sus ingresos. Sus ganancias eran transferidas a una cuenta que manejaba en conjunto con su mamá Marta Sahagún. El otro 72%, es decir, 328 millones de pesos más, los recibió por parte de las fundaciones Centro Fox y Vamos México, las organizaciones filantrópicas que fundó junto a su esposa, Marta Sahagún, ubicadas en su rancho en Guanajuato. Biblioteca del Centro Fox. Si a los ingresos que obtuvieron sus fundaciones se le suma su pensión, el expresidente guanajuatense recibió 457 millones de pesos en una década. Y aún así haría falta sumar los ingresos de sus empresas o lo que recibió por concepto de servicios profesionales. De acuerdo con un análisis a las cifras oficiales de la Presidencia de la República y a los reportes obtenidos en Hacienda, Vice determinó que el gobierno mexicano le pagó a Fox, en promedio, 12.9 millones de pesos por año, mientras que sus fundaciones le entregaron 32.8 millones anualmente.
fue quien más defendió su pensión. La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación DOF, el pasado 5 de noviembre. Con ella, fueron suspendidas las compensaciones de las que gozaron los expresidentes mexicanos y sus viudas los últimos 30 años. También prohíbe que cualquier funcionario público reciba un sueldo mayor al del presidente de México. Esta ley fue una de las más importantes promesas de campaña del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien ha explicado en incontables ocasiones el gran ahorro que esto representará para los mexicanos, en aras de echar a andar un gobierno austero. Pronto, Fox salió a defender su pensión a través de redes sociales y de declaraciones en distintos medios de comunicación. Incluso, en varias entrevistas radiofónicas se atrevió a asegurar de eso vivo, refiriéndose a los 205,000 pesos mensuales que recibía. Además, en Twitter escribió también varios argumentos en contra de la decisión, asegurando que así no se resolverían los problemas del país. No obstante, una vez que no le quedó de otra y que el Congreso aprobó echar a andar la legislación, Fox salió a declarar que aceptaba la decisión y que si representaba que México tuviera un crecimiento significativo en sus fondos económicos, renunciaba con gusto a ella. En México no importa la pobreza ni la impunidad. México es un país donde, según cifras oficiales, la mitad de su población se encuentra en estado de pobreza. Pero eso no impedía que los expresidentes o sus viudas recibieran una pensión mensual, gozaran de un seguro de gastos médicos mayores y un aguinaldo. Además, sin importar que hubieran dejado asuntos de corrupción por aclarar o grandes tragedias nacionales tras de sí, eran protegidos por elementos de las Fuerzas Armadas y tenían a su disposición una plantilla de 25 empleados para que desarrollaran cualquier actividad. Así, además de ganar 12.905.277 pesos al año, Fox era también el expresidente más caro de todos, pues además de su pensión, era quien tuvo a más empleados pagados por la presidencia de la República. En 10 años mantuvo a 19 de los 25 trabajadores a los que tenía derecho. Sin embargo, explica que, en segundo lugar estaba Felipe Calderón, quien recibió del gobierno 10.1 millones de pesos, mientras que, el que costó más barato fue Ernesto Zedillo, con 1.6 millones de pesos. Sus proyectos filantrópicos. En 2007, poco después de dejar la presidencia, Fox registró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, el Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada, así como la Fundación México, ambas agrupadas en el Centro Fox. Sin embargo, reporta que, desde entonces, cada año recibió en donativos en efectivo y en especie tanto nacionales como extranjeros, 36.479.601 pesos. En 2007, su mejor año, obtuvo 59.859.806 pesos, mientras que en el peor, 2010, ganó 28.867.089 pesos. El Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada, antes de Cristo aparece ante Hacienda en el rubro de propietarias de bibliotecas privadas con acceso al público en general, donde existen 9 más. Lo curioso aquí es que Fox, uno de los expresidentes menos destacados en el área de la literatura, aparezca ahora como dueño de una de las bibliotecas privadas de México. El Centro Fox tiene como socios, además de Fox, a Gabriel Ortiz Gómez, Federico Sada González, Liliana Margarita Melo de Sada, Arturo Sánchez de la Peña, Marta Sahagún de Fox.
María Gómez Fox y Arturo Torres Fox, es decir, los mismos socios que formaron la Fundación Vamos México. En junio de 2015, el expresidente dio a conocer que había adquirido una tercera fundación, el Centro de Rehabilitación Integral de San Miguel de Allende Crisma, la cual pertenece también a Vamos México. Entonces, sin importar que su gobierno se haya caracterizado por los excesos, como la remodelación de la Casa Oficial de los Pinos, el despilfarro de Marta Sahagún y el crecimiento que tuvieron los negocios de los hijas que ésta tuvo en su primer matrimonio, casos por los que no fue llamado a rendir cuentas, él podrá seguir recibiendo mediante sus fundaciones unos agosto de 32 millones al año, más las ganancias que generen sus empresas y servicios profesionales.